¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista por las pantallas de TV Senado. En esta ocasión estamos junto a José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenas tardes. Doctor, bueno, primero quería comenzar con proceso, ¿no es cierto?, de paso a paso que ha postulado el gobierno. Algunas comunas ya han entrado a la transición. Vimos que hoy día, por ejemplo, hay 1.948 casos nuevos. También se han hecho menos test, entiendo, en el último tiempo de PCR. ¿Cree que están las condiciones dadas para avanzar o más bien ha habido un acomodo de los criterios? Mira, yo creo que es una pregunta sumamente interesante, porque si uno lo analiza desde una forma amplia, nosotros como colegio creemos que efectivamente hay que desconfinar, hay que abrir, no podemos estar, digamos, encerrados per sécula. El manejo tipo Argentina, nosotros sabemos que es impracticable y en el mundo ha tenido pocos efectos positivos. Entonces, la verdad que hay que desconfinar. Por lo tanto, eso es algo bueno, digamos, que hay que partir. Lo segundo es que nosotros, tal como se presentó hace más de 3 semanas en la mesa social, también estamos sumamente contentos porque hay un plan. El plan paso a paso es algo positivo que exista. Ahora, lo que nosotros hemos dicho y nosotros hemos puesto un pero, y lo que no nos parece tan positivo es que las condiciones en que se puso a andar el plan probablemente no eran las mejores y probablemente lo que había que hacer era esperar un poco para que estas condiciones mejoraran y partiéramos desde un basal mucho mejor para justamente evitar el gran riesgo de que nos vaya mal con el paso a paso o el gran riesgo de no desconfinar cuando se requiere es el rebrote. Rebrote va a haber siempre, en eso nosotros concordamos con el doctor París. Sin embargo, lo que nosotros queremos es que este rebrote no sea, ojalá, del tamaño que tuvimos a mediados de junio y menos que lo supere, como así ha acontecido en otros países. Nosotros no estamos planteando esto desde la epidemiología ficción o desde la salud pública ficción, sino solamente nosotros hemos hecho eco y voces de lo que la evidencia y la vivencia de otros países ha demostrado. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos llamado a la cautela, hemos llamado al resguardo y que lamentablemente se están tomando decisiones no en los mejores no en el mejor timing ni en los mejores momentos porque creemos que todavía el riesgo es demasiado elevado. Doctor, ¿eso tiene que ver con la positividad o más bien con la trazabilidad? Ahí ya pasando al tema de la trazabilidad, quería preguntarle qué es y por qué es tan importante tener una buena trazabilidad para avanzar en el desconfinamiento. Claro, lo que nos ha demostrado a nivel mundial es que el manejo de la pandemia se puede dividir en dos grandes áreas, o por lo menos en dos polos. Un polo que era el famoso contagio de rebaño o contagio progresivo, donde en el fondo uno iba exponiendo a la población de manera controlada, de manera progresiva, para que se fueran adquiriendo esta inmunidad. Y la otra esquina, por decir de alguna forma, era el cortar la cadena de contagio a través del testeo como perro de presa, a través del aislamiento de eso y a través de la búsqueda de contactos para también aislarlo y hacerle seguimiento. La verdad que a pesar, digamos, de que el contagio progresivo en algún momento se pensó que podía servir, lo que nos demostró la experiencia de Inglaterra, de Suecia, de Bélgica e incluido Chile, nos demostró que eso era, primero, inefectivo, principalmente porque hay muchas personas que no generan inmunidad, y lo segundo es que incluso pudiera ser éticamente incorrecto porque lo que tú esperas es que igual se va a morir gente de esa forma, ¿ya? O sea, van a haber muertes inevitables y eso desde el punto de vista ético es cuestionable. Por lo tanto, lo que hemos visto que en el mundo la mejor forma de disminuir los casos y de evitar los rebrotes, o por lo menos que los rebrotes sean controlados, es a través de la técnica del testeo y la trazabilidad. Nosotros hacemos un testeo que tampoco es el gran testeo, pero es un testeo que está en la medianera tabla, tirado medio para arriba, así que por ese lado estamos bien. Pero donde tenemos falencias graves y donde tenemos falencias desde el inicio de la pandemia es en la trazabilidad de los casos. Las autoridades del momento, digamos, nunca se la jugaron por hacer una trazabilidad muy importante. Y esto quiere decir con las personas que trajeron el virus desde afuera, con los contagios que se producieron acá. Pero actualmente ya sabemos que eso es lo principal y por eso nosotros le hemos pedido a las autoridades, hemos hecho propuestas a poner el pie al acelerador referente a la trazabilidad y eso significa entregarle la herramienta a los consultorios de atención primaria. ¿Para qué? Para que puedan detectar los casos precozmente y hacerle seguimiento. Esto quiere decir desde el momento en que se hace el diagnóstico, saber
si cumplen las condiciones para hacer el aislamiento o no en su casa, si las cumplen, hacerle el aislamiento en su casa y de ahí hacerle el seguimiento. Si no cumplen las condiciones para hacer el aislamiento en su casa, enviarlo precozmente a una residencia sanitaria para que no contagie al resto de su familia, para que no contagie al resto de su círculo, y al resto de su círculo y de su familia también hacerle seguimiento para saber si aparecen síntomas precozmente y poder hacer el seguimiento precoz de ese nuevo caso y, en el fondo, reiniciar este círculo que significa trazar, aislar, trazar, aislar, trazar, aislar. En esto todavía nosotros estamos muy al debe, es ahí donde nosotros poder andar el paso a paso o el plan de desconfinamiento, la evidencia internacional, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y los países que han sido exitosos en eso, es que ese plan tiene que estar andando. Aunque el plan paso a paso sea súbito y sea sumamente exitoso, no va a funcionar si la trazabilidad no está dando. Se requiere esa condición sine qua non previa, o se requiere, por decirte, ese andamio previo para poder echar a andar el plan paso a paso. Y por lo tanto, ahí nosotros creemos, o no tenemos la total seguridad de que la idea esté funcionando como debe, nos adelantamos un poquitito en echar adelante. Yo soy chianito, como se dice en el campo, se puso la carreta adelante de los bueyes para echar a andar el plan. Respecto de lo que yo anteriormente, hay poco de desconfianza en el sentido de que, por ejemplo, desde el colegio se ha propuesto la idea de auditar mejores cifras. ¿Sería necesario? Nosotros esa es nuestra, nosotros, esto te lo reconozco, no es nuestra, sino es una idea que también ha sido sacada de países exitosos. Nueva Zelanda, que se vio con muchas crisis de confianza en un minuto, para soslayar esa crisis de confianza, hizo que entidades externas auditaran los datos del gobierno. Alemania hizo exactamente lo mismo. Australia hizo exactamente lo mismo. O sea, lo que estamos hablando es que las crisis de confianza en las autoridades es un problema global. Obviamente que en nuestro país eso está mucho más profundizado, producto de las signologías del estallido social que están dando. Esto no se ha acabado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que, al igual como la comunidad científica, como la comunidad académica, como las sociedades científicas, el colegio médico, han planteado sus dudas referentes a los datos y la población, digamos, sanamente hace eco, digamos, de esas dudas, es que nosotros hemos planteado que aquí lo más fácil, y para poder darle mejores herramientas al ministerio referente a poner sobre la mesa datos que sean confiables, es que hemos pedido que estos datos, sobre todo los datos de trazabilidad, por ejemplo, puedan ser auditados por un ente externo, que puede ser una universidad, puede ser un centro de estudios públicos, puede ser un centro privado, pero alguien que pueda entregarle la fortaleza necesaria que requieren las autoridades para poder manejar la pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos totalmente allá. No estamos hablando que sea el colegio médico, aquí puede ser una sociedad científica, como digo, una universidad, alguien que pueda entregarle la fortaleza necesaria a las autoridades para que puedan entregar las recomendaciones de manejo de la pandemia. Claro, porque además de ir en el fondo resolviendo el tema de la confianza, también entrega una herramienta que es sumamente vital para evitar un segundo rebrote, sobre el que tú mismo has dicho, José Miguel, en caso de que se produjese, la red de salud no estaría tan preparada, a lo mejor no podría soportar como lo ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Claro, ahí hay dos cosas, porque usted ha nombrado algo que es sumamente importante, que de repente con tanta discusión técnica se nos va. Aquí el fin último no es tener la trazabilidad, el fin último no es que el paso a paso funcione, el fin último es que no tengamos un rebrote, ¿ya? Y ese es lo importante. Por lo tanto, lo que entrega el plan paso a paso, lo que entrega la trazabilidad, son las herramientas para que las personas puedan desconfinar de manera segura sin el riesgo de que aquí se nos venga de nuevo una segunda ola encima. Y aquí lo que ha pasado es que nuestra primera ola fue tremendamente dura y fue tremendamente fuerte. En eso no hay que equivocarse como país, ¿ya? Estamos hablando de que hay más de 13.000 probables muertos por COVID, que lo más probable es que así sean. Estamos hablando que las camas de unidades de pacientes críticos estuvieron ocupadas en más de un 400%, y digo más de 400% porque nuestro basal era muy bajo. Estamos hablando de que las personas que hicimos turno o que cubrimos esas unidades nuevas que se abrieron, estábamos duplicando o triplicando turnos semanalmente para poder darle cobertura, porque en el fondo tú no tienes de dónde sacar personal nuevo, digamos, tan rápidamente. Entonces, la gente de urgencia estuvo atendiendo pacientes críticos durante más de una semana, 10 días, en esas unidades, digamos, sin la experiencia o la herramienta necesaria
y expuestos, digamos, todos los días y todos los turnos a sobrecarga laboral tremenda e inmensa. Entonces, la gente de atención primaria tuvo hospitalizado gente de los consultorios, cosa que ha sido inaudita y nunca se ha visto. Entonces, la verdad que la sobrecarga que se produjo entre mitad de junio y mitad de julio fue tremendamente intensa, y nosotros lo que hemos dicho es que probablemente, aunque el sistema físico se pueda volver a armar las camas críticas, se puedan volver a recibir esos pacientes en los servicios de urgencia, el personal probablemente no va a tolerar un nivel de estrés y de sobrecarga laboral como estuvo ahí, porque principalmente somos todos personas, somos todos seres humanos, y la verdad que volver a resistir eso va a ser tremendamente difícil. Así que son las herramientas de salud pública, como el plan, como la positividad, como las cuarentenas, como la trazabilidad, las que nos tienen que permitir, en el fondo, evitar tener ese rebrote inminente como lo vamos a tener. Doctor, también hay otras cosas que a lo mejor las personas esperan hacer, que es como acudir al plebiscito. No solo está el plebiscito en octubre, sino que el próximo año, donde se espera podría llegar la vacuna a mediados de año, por ahí algunos han dicho, pero tenemos un 2021 con un calendario electoral sumamente nutrido. ¿Cómo ves la posibilidad de acudir, ¿no es cierto?, a los centros de votación, de poder ejecutar estos procesos electorales? Entiendo que ha habido experiencia también internacional al respecto. Sí, efectivamente. Mira, la verdad que nosotros como colegio hemos planteado que el plebiscito tiene una importancia tal, y la experiencia internacional demuestra que es posible llevar a cabo un acto eleccionario en pandemia. Francia, Alemania, diversos países en cual la ola, el mismo España, en la cual la ola golpeó tremendamente fuerte, igual se pudieron llevar a cabo actos eleccionarios, y por lo tanto nosotros como colegio creemos que es posible poder llevarlo a cabo, por la importancia, por todo lo que ha generado desde el 18 de octubre a la fecha. Nosotros creemos que además es imprescindible, digamos, por un tema de salud pública nacional, digamos, llevar a cabo el acto eleccionario. Y en ese sentido, nosotros estamos abiertos a poder conversar recomendaciones. Hay otras entidades también que lo han hecho, como el mismo Espacio Público, sobre recomendaciones. Nosotros creemos que, por ejemplo, diferir los horarios de votación, ampliar los horarios de votación incluso a 2 días, generar horarios diferidos de votación, generar espacios de votación que sean al aire libre y que no estén encerrados, digamos, bajo techo. Creemos que en ese sentido hay harto espacio, hay harta experiencia para poder llevar al acto eleccionario. Nosotros creemos que es bastante poco probable y bastante poco sano para el país poder suspender el plebiscito, y nosotros creemos que están las herramientas y están las condiciones para poder generar un acto que sea representativo. Acá lo importante es realizar el plebiscito y que a la vez sea representativo de lo que la ciudadanía, de lo que la mayoría de la población chilena desea. Te contaba esto que me había llamado la atención sobre el hecho de que, por ejemplo, en la etapa de transición no se pueda salir los sábados, domingos y festivos. Bueno, tú decías hace un rato, todos somos personas, no es que yo me quiera salir los fines de semana o avanzar en ese tipo de cosas, pero ya en la apertura avanzada incluso se mantiene el toque de queda. No sé cómo ves tú este tipo de restricciones que se mantienen en el avance del paso a paso. Sí, bueno, mira, hay algunas restricciones que son más explicables que otras, y hay algunas que no tienen muchas explicaciones más en la evidencia, y otras que realmente se basan en realidad por decisiones políticas y por decisiones que van más allá, digamos, del ámbito técnico, que son igual de válidas, pero que no te las puedo explicar desde el ámbito técnico. Claro. Una de ellas, por ejemplo, uno puede decir que en una zona en una zona de transición, como nos estamos encontrando, que a todo esto, en la zona de transición no estaba incluida ni en las recomendaciones del Consejo Asesor, ni tampoco estaba incluida dentro de las recomendaciones que hizo el Colegio Médico, ni tampoco en la Organización Mundial de la Salud. Esto, digamos, es algo un poco si viene de acá al país. Lo que nosotros podemos entender con que no se pueda salir el fin de semana es que justamente estamos en una etapa en que todavía no alcanzamos los números necesarios, y aún así necesitamos seguir limitando al máximo las actividades que sean, entre comillas, menos necesarias para el país. Obviamente que salir a trabajar de lunes a viernes es necesario para el país, porque todos necesitamos hacer producir al país. Y lo que entendemos es que no salir los fines de semana es para evitar los contactos sociales, que entre comillas, claro, digo bien entre comillas, porque usted y yo sabemos que eso no es así, pero que entre comillas son más, se pueden dejar más de lado hasta una zona cuando estemos un poco más afianzados
en el avance, digamos, del desconfinamiento. Eso es lo que se puede leer, digamos, desde el punto de vista técnico. Ahora, referente a la al toque de queda, la verdad es que el toque de queda no tiene ni una explicación que se avale técnicamente, principalmente porque el mayor número de aglomeraciones se produce justamente, por ejemplo, en Santiago, se produce, por ejemplo, en el transporte público, se produce en los locales, por ejemplo, lo que está pasando ahora a final de mes, en los bancos, en muchas AFP, con este tema, y que justamente en horario inhábil esos lugares no funcionan. En horario inhábil funcionan los bares, restaurantes y pubs, y que igualmente con o sin toque de queda están cerrados. Entonces, la verdad que el toque de queda, sea en una etapa precoz de confinamiento o sea en una etapa avanzada, desde el punto de vista técnico no tiene tanta explicación y por lo tanto lo más probable es que pase su mantención más por un tema político y ahí en realidad nosotros el colegio no nos podemos acercar o no podemos encontrarle una explicación. Doctor, le agradecemos por este contacto, por haber estado conversando de varias cosas que van surgiendo en el camino, este paso a paso, de las dudas que se tienen, aclarando lo que viene de ahora en adelante, que esperamos sea mucho mejor, ¿no? Por las cifras que hemos tenido, por lo que ha sufrido la gente. Efectivamente, todo aquí esperamos que sea mejor. Todas las recomendaciones que hace el colegio, a pesar de sonar de repente medio fatalista, pero la verdad es que lo hace justamente para evitar que tengamos, el peor escenario que podemos tener es que empiecen a aumentar nuevamente los casos y tengamos que volver atrás con las medidas de confinamiento y volvernos a encerrar varias semanas más. Entonces, la verdad es que nadie quiere eso. La verdad es que todos esperamos evitar que se produzcan nuevas personas más graves y sobre todo que fallecidos por COVID. Es lo que evitar a toda costa. Muchas gracias, le damos lo mejor. Está ahí trabajando en medicina interna, medicina intensiva, lo hemos visto también en algunas entrevistas de su propio lugar de trabajo, así que mucho ánimo y mucha fuerza para lo que viene adelante. Ojalá que todo esto vaya funcionando de la mejor manera. Muchas gracias, un saludo a los equipos de salud también, de la Junta Central, de la Fundación Arturo López Pérez y en general de todos los centros de salud público y privados del país, así que a ponerle el hombro y esperemos no volver a recargarnos de pega. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Hasta luego.